Toma tu lugar. Vamos a iniciar. ¿Alguien cree en la promesa de Dios este 2025? Abrácenla, porque algo grande viene para ustedes. Y eso es lo que yo quiero hablar en este momento y en este día. Pero primeramente vamos a agradecer a todos los que contribuyen en esta iglesia para que todo lo de aquí se haga y pueda ser realidad. A los chicos de alabanza, a los de multimedia, a los que están en la entrada, a Kids, a todos, denle un fuerte aplauso, porque no es fácil muchas veces servir a Dios, pero ellos tomaron la fe y están aquí para servirte y para servir en el nombre de Jesús. Muy bien, en este día traigo un tema que la verdad a mí me encantó, porque sé que cada año Dios hace nuevas maneras en tu vida de bendecirte. Vienen nuevos propósitos, nuevas cosas que Dios va a hacer en este 2025. Pero tenemos que saber cómo poderlo tomar de la mano como Dios necesita nuestras vidas. No sé si tengan ahí la diapositiva. Perfecto. Muy bien. Entonces se llama Cumple tu propósito de año nuevo. Y creo que esto es muy importante, saber que el propósito de Dios va más allá de nuestros propios propósitos personales. Normalmente cuando uno inicia año, ¿cómo inicia? Pues mi propósito es este año bajar de peso, ¿verdad? Porque pues tanto chocolate y pavo y todo, pues sí terminamos medio gorditos, ¿verdad? O sabes que este año voy a pagar mis deudas, este año voy a comprarme un carro, voy a viajar, este año voy a construir mi casa. Pero muchas veces en nuestro propósito de nuevo año no incluimos el propósito de Dios en nuestras vidas. Es de decirle al Señor, ante todo, Señor, yo quiero cumplir tu propósito en este año nuevo del 2025. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros nos ocupamos de los negocios del Padre, Él se ocupará de nuestras necesidades. Entonces, eso es una bendición, hermanos. Y fíjate, hay muchos que ahorita ya traen un plan de decir, mira, yo iniciando el año, en marzo me compro los vuelos para irme a Disney, o irme, no sé, a Cancún. Pero ¿cuántos de nosotros planeamos el decir, sabes que este año pues voy a ver la manera de enseñar una nueva técnica o enseñarme algún taller para hacerlo para Dios, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera que también nosotros tengamos en cuenta, de que necesitamos aprender o ver también, visionar lo que Dios tiene para nosotros, porque cada uno de ustedes tienen un don, un talento que es para el cuerpo de Cristo, y cada uno puede ser usado poderosamente. En la siguiente diapositiva, por favor. Dice, este año abrazarás la promesa de Dios. ¿Quién la cree? Yo sí la creo y la abrazo, porque sé que Dios tiene algo grande. En la siguiente, por favor. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida, se asegura de que todo de su parte sea cumplido. Y sabes que muchas veces creemos que cuando Dios nos dice algo, como que creemos que toda la carga nos va a caer a nosotros, ¿verdad? Y no, Dios está ahí para respaldarte. Solamente Él ocupa un paso de fe, un paso de obediencia, para que Dios diga, bueno, mi hijo, tú vas a dar tu paso de obediencia, pero yo te voy a ayudar, yo te voy a equipar, yo te voy a dejar crecer, pero tú necesitas creer en mí. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no siempre vas a ser usado nomás con creyendo de que pues ya nací y voy a ser usado sin pensar que lo vas a hacer. No, tú tienes que trabajar en tu obediencia, tienes que trabajar en tu fe, en cómo oras, cómo haces las cosas, para que Dios te vaya usando y llevando a ese nivel que Dios necesita y quiere de ti. Y es algo que quiero hablarles en la historia de José. Cuando leemos la historia de José en Génesis del 37 al 41, que es algo extenso ahí la palabra, quise un poquito resumirlo, pero podemos admirarlo al observar que
cómo servimos a un Dios que no permite que ningún obstáculo impida el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. José es un ejemplo de una persona que a pesar de las dificultades, a pesar de la traición, a pesar de la esclavitud, a pesar de cómo estaba su vida, muchas veces pasó por momentos difíciles, amargos, él siempre estaba firme en Dios, él siempre hacía lo recto delante de Dios y Dios lo levantó por esa obediencia. Y eso es lo que yo te quiero hablar en este día. Vamos a hablar un poquito de lo que era José, ¿no? En el versículo 37, bueno, en el capítulo 37 dice, ¿me pueden? Siguiente, por favor. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo, fíjate, de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y amaba Jacob a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Aquí te das cuenta, un muchachito de 17 años. ¿Cómo podemos ver la vida de un muchacho de 17 años, verdad? Apenas están iniciando, están conociendo lo bueno. Ya que se casan, pues conocen lo que es más bueno, ¿verdad? Entonces, es un inicio de la vida. Pues imagínate José, 17 años, jovencito, empieza a Dios a hablar en su vida. Y fíjate, entonces esto provocó celos en sus hermanos, de que veía cómo su padre Jacob lo amaba más que a todos más que a todos ellos. Y fíjate, cuando José tuvo un sueño que Dios le habla, el sueño le dice lo que va a hacer con él. Parece que José se heredó la unción de soñar de su padre Jacob, ¿verdad? También tenía esa unción Jacob. Cuando Dios le habla a José de lo que va a hacer en el futuro a través de un sueño, inmediatamente él lo habló, le dijo a sus hermanos. Y fíjate, ¿cuántas veces Dios nos ha dado promesas a nuestras vidas? Levante la mano a quien les dio promesas. A mí Dios me dio una promesa y yo la abrazo cada día. Y sé que a cada uno Dios va a cumplir su promesa en este año 2025. Y dice, entonces esto provocó celos en sus hermanos. Cuando él habló su sueño, sabemos que ya por revelación que lo mejor que hizo José es hablar lo que Dios le dijo. La Biblia dice que sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, se enojaron mucho con él y luego lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas se lo vendieron a Potifar, uno de los jefes de Egipto. Y la Biblia dice que cuando estaban en la casa de Potifar había algo interesante en la vida de José, que todo era prosperado. Algo tenía ese muchachito de 17 años, que era todo prosperado, todo lo que tocaba crecía, todo lo que tocaba se desarrollaba, crecía, se multiplicaba, y eso era una bendición. Potifar no sabe lo que había metido a su casa, la grande bendición que había metido a su casa. Y la Biblia dice que cuando estaba en la casa de Potifar, en la vida de José era muy diferente a los demás esclavos. Es difícil entender cómo un soñador es un esclavo, cómo alguien con una promesa tan grande pasa una temporada de esclavitud tan horrible. Dice que era un esclavo, pero Dios estaba con el esclavo. Esa era la grande diferencia. No es la posición en la que estás, no es en la circunstancia tan aberrante que estás viviendo, es con quién estás, quién te está acompañando en el camino. Muchas veces creemos que con nuestra inteligencia, muchas veces creemos que con nuestras habilidades podemos ganarnos al mundo, pero ¿sabes qué? Si Dios no te acompaña a un lado, muy difícil ganarse el mundo. Y eso es lo que tenía José. La gracia de Dios estaba con él y la Biblia dice que todo lo que José tocaba prosperaba. Potifar miraba y observaba que todo lo que ponía en la mano de José era bendecido por Dios. Todo lo que José tocaba era aumentar, crecía, se expandía, porque sobre la vida de José había una promesa, había un propósito.
había una palabra, y una de las cosas que vas a notar en alguien que tiene una promesa es que todo lo que emprenda en Dios prosperará. Eso siempre te vas a dar cuenta, es el resultado de su fruto, que todo lo que ellos emprendan va a prosperar. Entonces ahí está la clave, ¿verdad? De muchas veces, el por qué muchas veces un negocio no resulta, muchas veces por qué hay cosas que no salen a su favor. Ese es un claro ejemplo. Y era tanta la bendición en la casa de Potifar, que Potifar se vio obligado a ponerlo como jefe de la casa, y le puso a cargo de todo lo que estaba en la mano de Potifar. Todo era encargado en la casa de Potifar. Imagínate, siendo un esclavo, luego lo puso en el lugar más importante en su casa, abajo de Potifar. Y podemos ver cómo Dios bendecía la vida de José, pero antes de llegar a esos puntos, ¿verdad? Pasó por muchas cosas difíciles. Después, como la insinuación de la esposa de Potifar, que lo acusaron, lo metieron a la cárcel por una falsa violación. Luego en la cárcel, fíjate, lo metieron en la cárcel por falsas ¿cómo se llama? Acusación, exactamente, acusación de violación. Pero aún en la cárcel, ¿qué crees? José era prosperado. José era prosperado. La cárcel prosperaba por la presencia de José, porque José no solo los carceleros no solo habían metido en la cárcel a José, también estaba Dios acompañando a José en esa cárcel. Y muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? A mí me ha pasado que ha habido testimonios donde llega uno a una taquería y la taquería está sola, te sientas y el rato está llena. Y es porque nosotros llevamos la viva presencia de Dios a donde vamos, y todo prosperará porque nosotros llevamos la viva presencia de Dios. Y eso es muy curioso, ¿verdad? Entonces, aún la cárcel prosperaba con la presencia de José. Y eso es bien importante. La siguiente diapositiva. Entonces, algo muy importante, Dios determinó algo sobre ti. Dios tiene algo sobre ti. Este 2025, Dios tiene algo para ti, algo poderoso. Si Jehová determinó algo sobre ti, no hay lengua que lo pueda evitar. Muchas veces Dios nos da algo y siempre llegan las malas lenguas que te dicen, no, que tú no puedes, que se te quebra, que se te cae el negocio, que no está yendo el negocio como es, que ahora vendemos menos que antes. Empiezan a caer muchos golpes en tu vida, pero nunca esas situaciones te van a alejar del propósito y la bendición de Dios. Jamás. Dios te va a cubrir. Ninguna lengua te va a poder hacer daño. Ni los chistes ni las malas lenguas te van a arrancar de tu propósito eterno. Nadie. José creyó en Dios a pesar de todo pronóstico o problema circunstancial. No dejó que su relación con Dios se afectara. Y muchas veces pasamos por situaciones muy adversas y dejamos que afecten nuestra relación con Dios. Dejamos de orar, empezamos a hacer huelga con Dios. A mí me pasó una vez que hice casi una huelga con Dios, porque Él decía, Dios, yo quiero esto, y me aferraba, y yo decía, pues yo estoy haciendo esto y no me lo das. Hacía huelga con Dios, pero no. Dios siempre, a pesar de las circunstancias, Él te va a cubrir, Él te va a prosperar, Él te va a ayudar. Pero los tiempos no son de nosotros. Pero te voy a decir algo, los tiempos cuando llegan son los correctos en la hora exacta. Cuando Dios te responde va a ser en la hora exacta, no en el tiempo de Daniel Grano, no en el tiempo de Abisai Rodríguez, va a ser en el tiempo de Dios. Y José fue fiel, obediente y recto ante Dios, y eso hacía que él brillara, que él se sintiera la presencia de Dios y todo prosperara a su favor. La siguiente, por favor. Fuiste creado porque Dios te usará este 2025. Sabes que tú estás aquí hoy ¿qué es? 3 de enero del 2025, porque Dios determinó que este 2025 tú tenías que vivir
para cumplir su propósito. Él te determinó darte vida, darte oxígeno, darte fuerza en las piernas, darte salud, porque Él te quiere usar en este 2025. Tú no naciste por coincidencia. Usted fue planificado para cumplir el propósito de Dios en la tierra. Nada ni nadie va a detener el plan de Dios en tu vida. Ocurrirá en el momento exacto, a la hora correcta, y se van a abrir las puertas que se tengan que abrir. Dios te va a abrir esas puertas que por muchos años has estado tocando, por meses, por semanas. Dios te va a abrir esas puertas y también te pondrá esas conexiones y el recurso para que puedas ejercer su llamado. Él jamás dejará a un justo sin respuesta, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de creer y abrazarlo, porque el Señor todo lo que te dice, eso lo va a hacer. Te aconsejo que si tú quieres ser usado por Dios, muchas veces tiene que uno buscar donde le sirva, poder buscar donde pueda servir uno. Aquí en la iglesia hay muchas áreas donde podemos servir, hay muchas áreas que nosotros podemos ayudar, apoyar. Creo que la iglesia tiene muchas necesidades de nosotros como recurso humano, estar ayudando a la iglesia para que esto siga creciendo y creciendo, creciendo. Si se dan cuenta, están construyendo en la segunda parte, pero eso que va a demandar más personas que entren al servicio, que empiecen a apoyar. Te animo y te invito a que si tú tienes algún talento, te guste alguna área, te acerques con algún líder, te puedes acercar con el pastor, con la pastora con confianza, con su servidor, con Gaby, con el que gustes, para que puedan preguntarles en qué área pudieran ayudar. Y creo que Dios eso va a bendecir tu vida y tu obediencia. Así como José fue fiel, obediente y recto ante Dios, y Dios lo bendijo y lo prosperó aún en la peor adversidad, también a ti te va a bendecir por esa obediencia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Entonces, lo que Dios comenzó en ti, lo va a terminar. Si tú crees que empezó con tu vida y cometiste un error y dijiste, después de este error ya no me voy a poder levantar, después de este pecado yo ya no voy a poder mirar la cara de Dios, después de esta situación yo ya no voy a poder servir a Dios, estás en lo incorrecto. Así como lo que Dios empezó lo va a terminar en la vida, en tu vida, sí o sí, porque eso es lo que Dios quiere en tu vida. Cuando José estuvo en la cárcel, reveló el sueño de dos personas que servían a Faraón. Y cuando estos fueron liberados, lo recomendaron a José, a Faraón, ya que tenía un sueño que nadie en el reino podía revelar. Cuando José lo reveló ante Faraón, le dice a Josué, en la siguiente diapositiva, por favor, dice en Génesis 41:40, fíjate lo que le dijo el Faraón. Es como si vieras al presidente, a la Claudia Sheinbaum o al Donald Trump, ¿verdad? Sí está Donald Trump de presidente, ¿no? Casi no veo eso, la verdad, pero sí, no, ya es, ¿no? Sí, no. Ok, pero bueno, igual, ponemos que vemos a Donald Trump y te dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Fíjate lo que le dijo el faraón a José. Lo que le dijo fue tremendo. Él pasó de ser un soñador a un esclavo y luego a gobernador. Wow. Cómo Dios sorprende a los que fielmente lo sirven, a los que fielmente le creen, a los que abrazan su promesa. José abrazó su sueño y ese fue el resultado de su sueño, ser gobernador. No había persona más alta que el faraón y abajo del faraón estaba José. Fíjate el poder, la influencia que tenía José ya en el reino, algo increíble, pero era la misma obediencia de José. En la siguiente, por favor. Y fíjate, pasó de esclavo a gobernador. Entonces, esto es muy importante, que Dios sacó a José de la cárcel para llevarlo al trono, al reino.
ser una de las personas más importantes de Egipto. Lo que Dios comenzó en ti, Él lo va a terminar. No necesitas palancas ni conexiones. Dios te llevará desde abajo hasta arriba. Muchas veces creemos que cuando entramos al Palacio Municipal, entramos por conexiones y palancas, ¿verdad? Pero tienes un Dios todopoderoso que te va a entrar, que si es su voluntad, te va a dejar entrar aunque no use ninguna conexión ni una palanca. Cuando es la voluntad de Dios, todas las puertas se te abren, todas las conexiones son conectadas, se puede decir la palabra. Todo es hecho porque Dios así lo determinó. Pero es muy importante abrazar la promesa de Dios, el propósito de Dios, decir: Señor, yo te voy a servir, yo estoy aquí para honrarte, para servirte, pero también yo sé que tengo una responsabilidad en el reino de servirlo para que Dios se encargue de lo demás. Y Dios se va a encargar de lo demás. Tú no te preocupes de nada. Ustedes no están aquí porque buscaron a Dios. No están aquí porque buscaron a Dios. Dios los buscó a ustedes. Dios te buscó primero. Antes de amar a Dios, Dios te amó primero. Dios se volteó a ver a ti. Tú naciste porque tú tienes un propósito. Tú estás aquí porque tú tienes un propósito. Tú estás aquí porque tienes un propósito. Todos nacieron porque ya Dios lo había determinado así. Él no te amó en la panza, en el vientre de tu madre. Él te amó desde antes de tu creación, antes de que tú fueras planeado por tus padres. Él ya te tenía contemplado para que nacieras y te amaba. Entonces, nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó primero. Gracias, Dios, por ese amor, ¿verdad? A nuestras vidas. Y dice la palabra en Juan 6:44 que nadie viene a mí sino el Padre no lo trae. Fíjate, nadie viene a mí. Si tú estás aquí hoy, fue porque el Espíritu Santo te trajo. Así de sencillo. No es porque me levanté temprano, no, porque dio casualidad que iba pasando por Cristo Vive y dije, bueno, pues de una vez chance me meto. No, fue porque el Espíritu Santo te trajo aquí. Es porque tu espíritu está hambriento de Dios. Es porque tu espíritu necesita de Dios. Entonces, atiende ese llamado que Dios está hablando en tu vida. La siguiente, por favor. Y algo muy importante: Dios te usará donde estés y como estés. Así como levantó a un José siendo un ¿cómo se llama? Ovejero, se podría decir un pastor de ovejas. Así también a ti te va a levantar. Lo llevó de lo más humilde a lo más alto, de estar encarcelado a libertad, de ser esclavo a ser gobernador. Así te va a llevar Dios este 2025. Él empezará a hacer cosas grandes en tu vida. No solamente te va a decir, ahí donde estás, a donde tú creíste que te quedarías, Dios te está diciendo en este momento, en este lugar: hijo mío, yo te voy a levantar porque es mi voluntad de que tú vayas a crecer. Tú vas a crecer, pero ¿sabes qué? Tienes que aprender a abrazar la promesa de Dios. Tienes que aprender a abrazar la promesa de Dios que Dios te dice. Pero muchas veces, como te digo, nos dejamos llevar por malas influencias. ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera llevado por los malos comentarios de sus hermanos? ¿Qué hubiera pasado si José se hubiera llevado por los ismaelitas, todo lo que le decían, que era un esclavo, que era un vendido, bla, 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 bla? Porque José, la verdad, en su situación, era alguien vendido. O sea, era una persona vendida, o sea, era un esclavo. Pero él siempre tuvo la determinación de su propósito en esta tierra. Él siempre se abrazó de la promesa de Dios que le dio un día en ese sueño. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros día a día. José llegó a Egipto porque Dios lo llevó ahí. Se salvó de morir de muchas maneras porque José tenía un llamado que Dios aún lo quería con vida. Tú estás aquí con vida porque ese es el propósito de Dios. Dios te quiere todavía con vida, con salud, para que puedas cumplir su llamado. Y a su vez Él va a provisionar tu vida. A mí me salvó de choques este año, me salvó de una enfermedad, me salvó de muchas cosas, porque yo sé que yo tengo un llamado. Tú también tienes un llamado
atiende ese llamado. Un teléfono que suena, si no lo contestas, no atiendes tu llamado. Contesta el teléfono de Dios, que Él quiere hablar en tu vida. Y dice, y usted fue planeado y anticipado por Dios. Antes de nacer, Dios te conocía, antes de la fundación del mundo. Cuando María dio a luz a Jesús, ya había años que lo habían profetizado. Fíjate, antes de nacer Jesús, hace años ya habían profetizado cómo nacería Jesús y cómo moriría Jesús. Ya lo habían profetizado varios profetas. Entonces, tu vida también es así. Tú ya estabas profetizado para nacer en este tiempo y para ejercer su voluntad en este 2025. Y tienes que abrazar eso. Ahora, ¿tú crees que los errores que cometes sorprendieron a Dios? No. Antes de que tus errores acontecieran, Dios proveyó quien te ayudaría. No hay manera de que te pierdas a menos que lo niegues y te vayas. La verdad. Pero si tú persistes en creerle, Él va a persistir en ayudarte. Tú tienes un llamado, atiéndelo y persiste en él. Sé que la vida no es fácil, hay muchos golpes. Antes de venir, mi esposa se dio cuenta que el enemigo quería quitarme esa paz, quería quitarme ese gozo que yo traía, iba a traer a la iglesia. Siempre el enemigo está dispuesto a atacar en el momento más débil de tu vida. Te ataca a las áreas más frágiles de tu vida para que ya no puedas avanzar en el llamado de Dios, para que ya no puedas venir y predicar en la iglesia, para que ya no puedas venir y abrazar a un niño, para que no puedas venir y abrazar a una persona, para que ya no puedas venir y orar por una persona. Siempre el enemigo está al acecho para que tú no puedas trascender o hacer lo que Dios te está marcando. Tú estás aquí por un plan, estás aquí por un propósito. Tal vez no tienes el carro que querías, o el trabajo que querías, o la casa que querías, o la ropa que querías, o no comiste como querías, ¿verdad? Pero estás vivo y estás aquí. Tu historia no ha terminado, tu capítulo no se ha cerrado. Hay un capítulo que se va a escribir en este 2025 en tu vida. Créelo, abrázalo y abraza lo que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. ¿Ah? Muy bien. Los misterios de Dios son increíbles, increíbles. ¿Sabes que Dios solamente lo entiende Dios? Está curioso eso, ¿va? Solamente Dios lo entiende Dios, porque es muy misterioso, pero cuando llega, llega. Cuando Dios cumple su voluntad, lo va a hacer de la manera más tremenda, más fuerte posible. Y eso es lo que me encanta de Dios, porque esa es la seguridad que nos da, que si nosotros nos abrazamos de la promesa, esa es la seguridad que nos da, que Él nos va a responder. Él es todo un caballero, Él siempre te va a cuidar, Él siempre va a tener paciencia contigo, pero Él siempre va a estar esperando que su hijo atienda su llamado. Tú tienes un llamado, un propósito en esta tierra. No sé la verdad lo que tenga cada uno, ¿verdad? Cada uno forma parte de un cuerpo de Cristo. Pero lo que yo sí te digo es que si tú empiezas a atender tu llamado, cosas poderosas van a pasar en tu vida. Y fíjate, para este ejemplo, bueno, muchos se miran en el espejo y piensan que no nacieron para nada o que no valen de nada su vida. Muchas veces nos desvalorizamos nosotros mismos. Pero, ¿qué crees? Tú serás ese José en este 2025. Tú serás ese José en el 2025 que creyó en Dios, te levantarás y serás conquistador, ¿verdad? Así como dice la siguiente. Nuestro nuevo eslogan 2025, conquista 2025. Tú serás un conquistador este 2025. Yo no sé cómo estuvo la idea de este eslogan, pero yo lo veo trascendental. Yo lo veo como que Dios te está diciendo: hijo, ya estás preparado para conquistar. Este 2025 saldrás a la batalla y ganarás. Tu victoria está cerca, tu victoria está en este 2025. Entonces abraza esa promesa y lo puedes hacer. En la siguiente hay una historia que quiero contar un poquito sobre un hombre que se llama Smith Wigglesworth.
Ay, no lo sé escribir, no lo sé pronunciar. Pues en mexicano dice, emite, huitele, gorde. Ahí está ya. Ya, pues no lo entiendo, la verdad. Dijera mi papá, ¿sabes inglés? Dice, yes, Simón, dice. Entonces, a ver, se me cerró. Muy bien, fíjate, este hombre de aquí fue un plomero. Él tenía un oficio, fue muy humilde, nació de una manera muy humilde, fue pobre, pero él, quieras o no, pues en la vida empezó a hacer un oficio y se hizo plomero. Pero a sus 48 años de edad fue bautizado por el Espíritu Santo. Este hombre fue bautizado por el Espíritu Santo y pasó a ser un predicador de naciones, ungido por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué creen? Que a cada velorio que iba, resucitaban las personas, resucitaban los muertos. Así era el propósito de este hombre. Un hombre que creía que toda su vida iba a estar limpiando caños o reparando caños. Dios lo levantó y lo hizo para resucitar personas, para sanar enfermos. Dice que Wilde aprendió a leer después de casarse con su esposa Polly. Ella le enseñó a leer la Biblia. A menudo afirmaba que era el único libro que leía y no permitía que hubiera periódicos en su casa, pues prefería que la Biblia fuera su único material de lectura. Fíjate qué precioso fue eso. Él aprendió a leer con la Biblia. Él agarraba la Biblia y empezó a aprender a leer con la Biblia. Él no quería ni los periódicos ni nada, solamente la Biblia. Él se aferró a la promesa de Dios, a Dios se aferró. Y decía, y hubo numerosas afirmaciones de sanidad divina durante el ministerio de este varón. Entre ellas se incluía una mujer sanada de un tumor, una mujer sanada de tuberculosis, una mujer en silla de ruedas que caminaba y mucho más. Hubo informes de personas que resucitaron entre los muertos, incluida ¿quién creen? Su esposa. Él oró por su esposa en su lecho de muerte y resucitó su esposa. Entonces, fíjate, como que su esposa Polly no sabía lo que ella estaba haciendo en la vida de su esposo. Fíjate que le salvó la vida, se puede decir, ¿verdad? Cómo Dios te sorprende, cómo Dios, nunca te imaginas cuando uno obedece el llamado, obedece el propósito de Dios, cómo Dios te va a utilizar. ¿Cuándo creías que un plomero iba a hacer lo que iba a hacer? Él impactó a Inglaterra y Estados Unidos. Se convirtió en uno de los más, se podría decir, famosos predicadores en esas épocas, porque si se dan cuenta, pues la época sí, pues ya era algo lejos. Y fíjate, él nunca se imaginó que su vida fue predestinada para un ministerio tan poderoso. Aquí hay ministerios poderosos. En Cristo Vive hay ministerios poderosos. Hay personas que se van a levantar este año, van a empezar a profetizar, se van a levantar profetas, se van a levantar personas con sanidad, van a empezar a levantar personas que van a empezar a soñar como José, van a empezar a hacer cosas increíbles porque abrazaron la promesa y el propósito de Dios. Entonces, prepárate, déjate ser usado por el Espíritu Santo y cree en el poder de Dios. No subestimes el poder de Dios y lo que puede usar tu vida. Aquí en Cristo Vive, confirmo que hay ministerios que sacudirán y transformarán a Mazatlán y a otros estados. De aquí saldrán personas que gobernarán en Cristo, saldrán profetas, misioneros, saldrán personas que llevarán luz a personas en tiniebla. Habrá matrimonios que salvarán a otros matrimonios que están al borde del divorcio. Habrá personas que generarán ingresos para alimentar la obra de Dios y sus recursos nunca se agoten. Familias serán transformadas, enfermos serán sanos, cadenas de maldición generacionales se romperán. Seremos tierra fértil y labrada para nuevas generaciones en este 2025. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso al Rey. Y sabes, el único trabajo que hace hacer el enemigo, que sabe hacer el enemigo, es matar, hurtar y destruir. Es lo único que sabe hacer. Entonces,
No permitas que este 2025 entre en tus oídos, en tus ojos, en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón y te robe lo que Dios ha construido en ti y lo que estás por recibir. Este año tú recibirás lo que tanto le pedías a Dios en oración, lo que tanto en lágrimas le pedías al Padre Celestial. Tú lo recibirás este año en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Lo crees? Dice la palabra de Dios, al que cree, todo le ¿qué? Le es posible. Así es. ¿Sí leen la Biblia? No, mentira. Así como José fue elegido para la obra de Dios, así también ustedes serán usados por el Espíritu Santo. Tienen dones, talentos, potencial, puestos por Dios, que son los que Dios usará para dar vida, bendición, sanidad y liberación a perdidos. Entonces, la diapositiva, bro. Entonces, planteémoslo de nuevo. ¿Cuál es tu propósito de año nuevo en este 2025? Si ya lo tenías, bórralo y vuélvelo a escribir. ¿Cuál es tu propósito este año 2025? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Tener una nueva casa? ¿O tener un ministerio que impacte el corazón de las personas perdidas? ¿Verdad? Tenemos que buscar eso, lo que Dios hizo y quiere en nuestra vida. Lo que sembremos en el aquí y ahora será lo que cosecharemos en nuestro futuro. Te invito en este momento y en este lugar a que te pongas de pie. A que te pongas de pie. Y si crees que Dios hará algo en ti este 2025, levanta tus manos. Si tú crees que Dios va a hacer algo en este 2025 en tu vida, que algo impactará, algo cambiará, algo te dará este 2025, levanta tus manos como ofrenda de obediencia y aceptación de que Dios ya lo está haciendo o ya lo va a hacer. En este día, acepta y entrégale tu corazón a Dios, tu petición a Dios. En este momento tú dile: Dios, te entrego esta petición. No esperes a mañana, porque nadie nos asegura un mañana. No esperes a mañana, porque lo más probable es que no puedas hacerlo mañana. Entonces este es el momento y este lugar. Y dile al Señor en este momento y en este lugar: Señor, te entrego esta petición. Dale tu petición, Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero hacer esto, Señor, con mi familia. Yo quiero que mi familia se restaure, Señor. Padre, en este año yo quiero que mi matrimonio sea restaurado en el nombre de Jesús. Padre, en este año, Señor, te pido por esa provisión que te he pedido, Señor. Te pido, Señor, que hagas, Señor, tu voluntad sobre mi vida. Que en este 2025 impactes mi vida, Señor, porque yo quiero servirte. Así como José abrazó su promesa, yo abrazaré la promesa que tú me has hecho, Señor. En este año, en este 2025, Señor, si tú tienes un problema económico, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, en este año, Señor, esto se va a resolver en el nombre de Jesús, Señor. Muchas veces Dios, cuando tú le pides, te va a decir: bueno, tú quieres resolver esto, Dios te va a dar el plan. Pídele a Dios el plan que quiere para tu vida. Dile: Dios, ayúdame a entender tu propósito, tu plan, para yo poder ejercer tu voluntad a lo que tú quieres, Padre Santo. En este 2025, Señor, despiértame si es necesario en las madrugadas para hablar contigo, Señor. Yo quiero obedecerte, Señor, aún en las circunstancias que esté, aunque mi familia esté en contra, aunque el mundo esté en contra, aunque mi trabajo esté en contra, aunque toda mi circunstancia y mi alrededor esté en contra. Yo voy a atender tu llamado, Señor, en este momento y en este lugar. Yo quiero cumplir tu propósito, Señor. Yo quiero cumplir tu llamado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu poder, Señor. Así como ayudaste a José, Señor, desde abajo hacia arriba, Señor, yo sé que tú me llevarás, Señor, a ese nivel, Señor, que yo necesito, Señor, madurar en mi fe para poder, Señor, que esa promesa que yo abracé sea cumplida en el nombre de Jesús. Este 2025, abrázate de Dios, abrázate de tu promesa.